tantos tips de cómo podemos lucir arregladas siempre, sofisticadas y elegantes, con cosas muy sencillas, porque muchas personas creen que lograr esto es demasiado difícil o que son demasiados pasos los que tenemos que hacer, y realmente son pasos muy básicos en los cuales realmente no necesitas demasiado para poder conseguirlo. Así que si te interesa saber estos tips, te invito a que continúes viendo el video y no te me vayas sin antes picarle a esta tarjetita que te voy a dejar aquí, que te va a llevar directo a que te suscribas para que no te pierdas ninguno de los próximos videos, ¿sale? Y ahora sí, comencemos. Lo primero es viste a tu cuerpo. No permitas que la ropa te vista a ti. Para esto tienes que conocer bien tu cuerpo y saber qué es lo que le queda mejor, porque como dicen por ahí, a la moda lo que te acomoda, y creo que es muy cierto. Si es verdad, creo que uno tiene que utilizar lo que nos haga feliz, a pesar de que a lo mejor a otras personas no le gusten. Pero por el otro lado es muy cierto que hay cosas en la moda que pues no a todos nos queda, y uno casi siempre lo sabe, pero pues a veces nos encaprichamos y dices, no me importa, yo lo quiero utilizar. Pero por el otro lado, si tú quieres lucir elegante, sofisticada y demás, pues son cosas que deberíamos de evitar o alejarnos de ciertas cositas que la moda pone ahora sí como tendencias. Utiliza ropa que te calce, ropa entallada más no apretada. Esto lo que va a hacer es que va a realzar tu figura, la va a hacer lucir más bonita, va a enfatizar tus curvas de una manera natural sin que tengas que hacer prácticamente nada. Entonces este punto es sumamente importante. Los cortes clásicos y sencillos nunca van a pasar de moda. Y a esto me refiero a prácticamente todo, en cuestión de ropa, en cuestión de bolsas, de zapatos. Prácticamente lo más sencillo es lo más elegante. Líneas muy concisas, patrones muy simples que realmente no necesiten de mucho, van a ser a los que más les vas a sacar provecho. Puedes jugar fácilmente con ellos para realzarlos sin tantas complicaciones. Si tú tienes un vestuario, por más sencillo que luzca, tú puedes transformarlo con ciertos toquecitos, los cuales los vamos a ir mencionando. Por ejemplo, los colores neutros siempre van a ser nuestros amigos, porque podemos agregarles cosas y de esta manera levantarlos o transformarlos por completo de una manera rápida, bonita y elegante. Puedes combinarlos entre sí o puedes complementarlos con algún color brillante y más colorido para volverlo un poquito más divertido. Entonces realmente son como un comodín y nos permiten divertirnos y sacarle muchísimo provecho a cualquier prenda. ¿Para qué complicarnos demasiado en estar buscando un montón de combinaciones extrañas? Si tú eres un pro de todo este tema, pues no te va a costar ningún tipo de trabajo, pero si no, te recomiendo que realmente le saques partido a los colores neutros, que tienen muchísimo que ofrecernos, a diferencia de lo que las personas piensan que son colores aburridos. No, se les puede sacar muchísimo provecho. Los accesorios sí importan más de lo que creemos, porque estos son los encargados de transformar cualquier outfit. Si tú quieres modificarlo y levantarlo ahora sí que a la 10ª potencia, agrégale accesorios, créeme, confía en mí, te lo puedo asegurar. Si agregas accesorios que luzcan finos, y ojo, aquí quiero hacer un paréntesis, dije que luzcan finos. Estos no tienen que ser súper costosos o muy finos, pero sí que luzcan o aparenten más de lo que realmente nos costaron. De hecho, estos deben de lucir todavía más finos que la misma ropa que llevamos, porque son los que captan la atención inmediata. Entonces sí es muy importante que luzcan finos. Evita utilizar accesorios que a lo mejor ya tienen mucho tiempo, ya se oxidaron o ya están manchados, lucen verdes, lucen oscuros, etcétera, etcétera. En vez de hacer lucir más bonita la ropa y complementarla para levantarla, hacen totalmente lo contrario. Entonces a eso hay que ponerle tachita. Los zapatos, el bolso, el cinturón y pequeños accesorios que podemos llevar son muy importantes para levantar un outfit. Esos pequeños detalles son los que van a hacer la diferencia. De nueva cuenta les digo, no tienen que utilizar ropa súper carísima. Ese es el truquito. De una prenda muy básica tú puedes levantarla y modificarla a tu antojo y hacerla lucir mucho más fina y elegante. Este
punto es sumamente importante en general, desde tu persona, desde los zapatos, desde la ropa, tu cabello, etcétera, etcétera, los dientes. Todo esto habla muchísimo de tu persona y es como una carta de presentación. Y créanme que podemos llevar lo más sencillo del universo en cuestión de vestimenta y demás, pero si lucimos limpios, lucimos presentables. Entonces este punto es clave y es sumamente importante, so no lo dejen de lado. Probablemente este paso suene muy insignificante, pero créanme que es más importante de lo que creen. Por más fina que sea una prenda, si está arrugada, va a lucir como una prenda muy barata. De lo contrario, si tú traes una prenda que no sea muy cara, pero la traes planchadita, le das el levantón así en un 2x3 y luce mucho más fina de lo que realmente es. Puede que suene bastante insignificante, pero este es un punto que puede cambiarlo todo. Muchas personitas creen que para lucir sofisticadas, elegantes y demás tenemos que llevar un maquillaje sumamente elaborado y la verdad es que no es así. De hecho, no hay nada más alejado de la realidad. En las personas de la realeza y demás, el maquillaje es sumamente sencillo, muy minimalista, porque de nueva cuenta nos regresamos al punto que les mencioné anteriormente. Lo clásico nunca va a pasar de moda y lo clásico está hecho de cosas muy sencillas, entonces lo sencillo es lo elegante, hay que tenerlo siempre presente. Así únicamente tengas tiempo para pintar tus pestañas, no te preocupes, utiliza un labial que sea el centro de atención de tu maquillaje y ya la armaste. De hecho, los labios cuentan como un accesorio más, entonces si no cuentas con mucho tiempo para agregar muchos accesorios a tu vestimenta y demás, vete por este que no va a fallar. El cabello es sumamente importante para lucir elegantes, sofisticadas y arregladas. De ninguna manera, por más bien vestida que estés, vas a lucir arreglada y sofisticada con un peinado desaliñado, con el cabello por ningún lado, etcétera, etcétera. Eso es de ley, se los juro. Así traigas una colita, un chonguito como yo es en este momento, que a lo mejor no te dio tiempo para moldear tu cabello, para plancharlo, para ondularlo, para lo que tú quieras, no importa. Date tiempo para hacerte un peinado sencillo, algo por el estilo, que no te lleve mucho tiempo, pero que luzca limpio. Que luzca que te tomaste ahí tus minutitos y que no únicamente te lo agarraste y se acabó, vámonos de aquí. Eso va a ser totalmente la diferencia y esto va como que de la mano. Si tú llevas un cabello desaliñado, por más bonito que vayas maquillada, no va a lucir tu maquillaje y lo contrario. Y este paso creo que casi nadie nunca lo menciona y yo siento que es uno de los pasos más importantes. Utilizar ropa interior adecuada para la vestimenta que traigamos. Me refiero a esto porque por más bonita que tengas una blusa, un pantalón, una falda, un vestido, lo que tú quieras, si no llevas la ropa adecuada va a lucir barata. Así sea una prenda costosa, lo que tú quieras y que esté hermosa, va a lucir feo. Eso le va a quitar todo, absolutamente todo a esa blusa, a ese vestido que traigas. De igual manera, si traes un pantalón, una falda y a lo mejor no llevas unas pantaletas acorde a ellos y a lo mejor que se te transparenten o que se te marque el resorte y demás y te divida como si tuvieras 4 pompas, también se ve súper extraño y créanme que no se ve nada bonito. Entonces hay que prestar todavía más atención a esos pequeños detalles que hacen toda la diferencia, aunque no lo parezca. Otro accesorio que quise dejar como un punto aparte son los lentes. No sé qué tengan estas cosas, pero son como mágicas. Por eso es que todas las celebridades ustedes las ven súper glamurosas y a lo mejor que dicen, pero es que va en pants o es que va en mezclilla súper sencilla y se ve como una rock star. Efectivamente, yo no sé qué tienen los lentes, pero son mágicos. Instantáneamente es de los pocos accesorios que en cuanto tú te los pones, luces de una manera súper arreglada, sofisticada, elegante, todo. Le agregan como ese toque de misterio al atuendo, a la mirada, al rostro. No lo sé, pero puede transformar un outfit completo con ese mínimo accesorio. Entonces también no los dejen de lado, simplemente les recomiendo que elijan unos de acuerdo a su forma de rostro, porque de repente a lo mejor si tienes un rostro muy chiquito y te vas con unos mega lentes,
Sí se usan, pero también todo hay un equilibrio. Entonces, con que elijas unos que vayan de acuerdo a tu rostro y que sepas que le sientan bien, ya estás del otro lado. Yo sé que en este momento cada vez estamos buscando alejarnos más de los zapatos de tacón porque si bien es verdad, pues no es lo más cómodo del universo, ¿verdad? Pero la otra verdad, y que no podemos negarlo, es que lucen sumamente elegantes, sofisticados y es demasiado notorio el cambio que hacen en un outfit. Si tú traes unos jeans, una blusa bonita y a lo mejor traes unos tenis bonitos, va a lucir muy bonito. Pero si tú le agregas unos tacones, unos botines, unas botas, algo que tenga tacón, indudablemente en un instante transforma no solo el atuendo, sino tu postura y la forma en que te ves. Te hace lucir más alta, te hace lucir más delgada, más estilizada y eso no lo podemos cambiar aunque no nos guste. Y les digo esto porque yo también estoy un poquito alejada de esto, pero sé que es un punto clave cuando quiero lucir de una manera más arreglada, más sofisticada, más elegante. ¿Qué le hacemos, verdad? Lo que sí les puedo decir es que no es necesario que sean unos tacones súper altos, que sean lo más minimalistas posibles de nueva cuenta. Hay tacones demasiado enfatizados, se pudiera decir, con un montón de brillos, con un montón de piedras y demás, y no siempre es lo mejor. De hecho, digamos que no, casi nunca es lo mejor. Entonces no te taladres tanto el cerebro, siempre lo más sencillo va a ser lo más elegante. No olviden esa regla. Y por último, y es el punto más importante de todos, es una buena autoestima. Esta va a hacer que luzcamos seguros de nosotros mismos, te pongas lo que te pongas. Si tú luces un atuendo, un vestuario, un outfit, como quieras decirle, súper bonito, súper combinado, con accesorios, con todos los puntos que les acabo de mencionar. Pero si uno no se la cree, definitivamente ese outfit, ese vestuario nos está quedando grande. Entonces hay que saber llenar eso con nuestra autoestima, con la visión que tenemos de nosotros mismos, nuestra actitud y demás, porque es lo que va a vestir cualquier ropa. Cualquier ropa, por más económica que sea, por más sencilla, la vamos a hacer lucir nice. Así que sonríe, confía en ti, créetela y créeme que cualquier vestuario lo vas a hacer lucir como una supermodelo. Así que bueno, bellezas, espero que hayan disfrutado de este video. De verdad son tips sumamente sencillos que a veces pasamos por alto y que si nos ponemos a pensar y a ver ciertas imágenes de nueva cuenta de celebridades decimos, es que ¿por qué luce tan bien? Si realmente no está utilizando un outfit del otro mundo o simplemente que vemos que son cosas que tenemos en nuestra casa, pero ¿por qué luce tan bien? Por eso. Únicamente por eso. Así que bueno, bellezas, cuéntenme en la parte de abajo algún otro tip que tengan, algo que me dicen, pues a mí me gusta mucho utilizar esto, algo que sientan que me haya faltado para enriquecer más este video y pues también yo agarrar esos truquitos de ustedes porque nunca sobran, créanme que nunca sobran, ¿sale? Yo los veo para el próximo video y les mando un besote enorme. Hasta la próxima, chicos. Bye.